Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari Carmen Alcántar. Yo quiero darte la bienvenida a Berea en Casa. Esto es Una a Una. Comenzamos. Hola, bienvenida. Mi nombre es Mari Carmen. Yo te quiero el día de hoy compartir una parábola que viene en Lucas 18. Jesús les compartía a sus discípulos sobre una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sabes? En estas situaciones, cuando necesitamos orar siempre, Jesús les dice y les refiere una palabra que me llama mucho la atención: necesidad. La necesidad de orar todo el tiempo. Una necesidad es cuando necesitamos respirar, cuando algo necesitamos. Eh, Necesitamos respirar, necesitamos comer, necesitamos dormir. Por lo tanto, Jesús aquí se refiere en una necesidad. Yo te voy a platicar. Hace poco tuve una experiencia muy difícil en la familia, eh, un poco complicada. Creo que varias familias, espero y no seas tú, lo estén pasando. Eh, por lo del COVID en estas fechas es muy complicado hablar de esta enfermedad. En junio nos enfermamos, mi familia, 3 miembros de mi familia, mi esposo, mi hija menor y yo, ¿sabes? Cuando nos enfermamos, mi esposo fue al doctor, yo fui con otro doctor, cada uno con su doctor, puesto que él andaba no tan enfermo, a lo mejor no creía que estaba enfermo, que era una simple gripe, en fin. Yo inmediatamente tomé cartas en el asunto, me fui al doctor junto con mi hija la menor. Llegando con el doctor nos dice y nos refiere pues que probablemente éramos contagiados, habíamos sido contagiados, todo por los síntomas. Nunca nos hicimos una prueba, nunca nos mandó a hacer una prueba. Para no hacerte el cuento tan largo, nos llegamos a casa. Bueno, para esto me da todas las indicaciones, nos receta, nos da el medicamento que nos íbamos a tomar. Mm, de momento lo creí, no lo creí, porque yo no había estado en contacto con ninguna persona como para contagiarme. En fin, resulta que llegamos a casa, me dice hay que separar todo, nos dio indicaciones de todo, y lo último que me grabé mucho, cuando nos dice: Mari Carmen, como es nuestro doctor de familia, pues me habla con la confianza. Me dice: Mari Carmen, por favor, aliméntate bien. Necesitas alimentarte bien para que este virus te encuentre fuerte, el sistema inmunológico alto. Yo tomé todas las indicaciones que me dio mi doctor y igual mi hija, separar todo lo que es, en fin, es todas las indicaciones convenientes. Llegando mi esposo, pues le dije lo que había pasado, entonces que probablemente era, él todavía incrédulo, me dice: claro que no, esa es una simple gripe, en fin, así quedó. Tiempo, 2 días, 3 días después, la infección empeoró. Mi cuerpo iba debilitándose poco a poco. Yo ya tenía todos los síntomas, mi olfato ya se había ido, el sentido del gusto también, me dolían mis ojos, me dolía toda la parte de mi cuerpo. En fin, seguimos con las indicaciones. Mi esposo continuó con su vida como si no pasara nada. Eh, a los 2 días mi esposo decae tremendamente, a lo mejor igual o no igual que yo, tal vez, pero como él trabajaba, pues tenía que irse a trabajar, por lo tanto, él seguía haciendo su vida. Terminando los días y pasando los días, el cuerpo se fue debilitando poco a poco. Quien ha pasado por esta enfermedad sabe que el cuerpo, la infección no es, sube y luego baja. En una noche, me dice mi esposo: oye, te duele el pecho?
Mi esposo ya estaba obviamente con oxígeno, ya necesitábamos oxígeno porque ya teníamos insuficiencia respiratoria. Cuando me dice en una noche, ya era tarde, mi hija estaba en una habitación, yo en otra y él en otra. Me cuenta y me dice, me duele la garganta, me duele bastante el pecho, me duele la parte de atrás. Él te refería a que le dolía el pulmón. Yo le decía, sí, también me duele a mí así. Me decía, es que a ti no te duele. Yo le decía, claro que sí, siento que mis piernas me duelen, yo las siento débiles. No, es que tú no sientes lo mismo que yo. Le decía, sí, yo siento exactamente lo mismo. Cuando se queda a silencio unos minutos y me dice, pero no es lo mismo, tú no sientes lo mismo. Y le decía, pues si es el mismo virus, son los mismos síntomas, a lo mejor más, menos, pero casi siempre son los mismos síntomas, dolor de cabeza, etcétera. Me decía, sí, no es lo mismo, pero ¿por qué? Porque tú tienes fe, ¿sabes? Esta frase me dejó fría, me dejó helada, porque no supe qué contestar. Solo me levanté y le dije, ponte a cuentas con Dios. Busca a Dios y recíbelo en tu corazón porque lo necesitas. En ese momento lo dejé en su habitación conectado al oxígeno y yo me retiré. Esta parábola que yo te voy a platicar tiene mucho que ver con la situación que nosotros vivimos como familia, especialmente mi esposo y yo. Esta parábola se encuentra en el en el capítulo 18 en Lucas. Por favor, sígueme. Parábola de la viuda y el juez injusto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, ¿oíd lo que dijo el juez injusto? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en esta tierra? En esta parábola, Jesús les refiere a sus discípulos y les hace un tipo de lo que es Dios en todo lo contrario. Este juez era un juez malo, sin nada de amor, no tenía ni temor a Dios ni respeto a ningún hombre. Este hombre infinitamente impaciente, y por supuesto que este hombre no tenía piedad por nada. El segundo personaje que nos refiere Jesús es la viuda. En el tiempo de Jesús, la viuda era el grupo más vulnerable de la sociedad. Cuando la viuda quedaba sin su esposo, quedaba automáticamente desprotegida, no solo económicamente, sino también legalmente. Aunque las leyes dijeran lo contrario, pues no era todo el tiempo así. El tercer personaje que aquí nos refiere es un adversario. Ese adversario nos cuenta que la tenía oprimida. Aquí no dice qué le hacía ni especifica qué, pero ¿sabes? Esto me refiere mucho a la palabra de Dios que dice que tenemos un adversario y ese es el diablo. Ese dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. También dice que nuestro enemigo solo vino a matar, hurtar y destruir. Dirás, a matar, a robar, ¿a destruir qué? A destruir nuestras familias, a destruir tantas situaciones que vemos ahorita, a quitarnos la paz, a quizás viene como enfermedad,
y tantas situaciones y adversidades que vivimos en estos tiempos de angustia, de quedarnos sin trabajo, en estos momentos de enfermedad tan difícil que es encontrar y encontrar los medicamentos, ¿sabes? Esta viuda no tenía un abogado. Esta viuda iba directamente al juez. Iba directamente al juez porque no tenía ningún amparo legal, puesto que se había quedado sola. Aquí no nos refiere qué edad tenía la viuda, pero yo supongo que ha de haber estado ya grande, porque no sabemos qué edad tenía, pero supongo que ha de haber sido ya mayor, puesto que las jóvenes normalmente se volvían a casar y si no se casaba, pues quedaba completamente sola. La palabra de Dios dice que nosotros sí tenemos un abogado y ese es Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que abogado tenemos ante el Padre. Así que nosotros no tenemos que andar como la viuda. Eso me hizo recordar en el momento en que mi esposo me dice eso. Cuando me cuestiona el que yo sí tenía fe, el que era diferente la enfermedad en mí como en él. Yo pensaba en ese momento cuando me lo dijo, pero si tenemos los mismos síntomas, incluso hasta yo en esos momentos decía, Señor, gracias porque nos enfermamos en el mismo momento. Y dirás, está loca, ¿cómo puede decir que gracias? ¿Cómo puede dar gracias por haberse enfermado de COVID? Pues sabes, sí di gracias porque si mi esposo se hubiera enfermado, si mi esposo hubiera tenido la necesidad de a lo mejor internarse, yo no hubiera estado junto a él. Nos enfermamos juntos hasta en la enfermedad. Pero en ese momento sí es cierto, sí era diferente, era la misma enfermedad, pero era diferente alimento espiritual. Se me vino a la mente cuando el doctor me dice, aliméntate bien. Los doctores solamente te dicen que te alimentes, pero nunca te dicen que te alimentes espiritualmente, obviamente. Dios aquí nos refiere que nuestro alimento debe de ser la oración. Nuestra oración debe de ser como una necesidad. La necesidad de comer, la necesidad de respirar, de dormir. Así mismo debe de ser la oración en nosotros. Cuando mi esposo me dijo eso, definitivamente me dejó sin palabras, ya no supe qué decir, porque tenía toda la razón, porque no quiero verme como que soy una mujer de una fe como las que aquí vienen en la Biblia, aquí representan a muchas mujeres de una fe formidable, de una fe increíble, pero sabes, espiritualmente sí estaba un poco alimentadita. Trataba yo de alimentarme todo el tiempo y en el momento que nos dijeron, yo dije, Señor, a ti te costé y soy tuya y lo que tú quieras hacer conmigo está bien. Cuando a mi esposo obviamente le llenó la angustia y su carne pues estaba débil y su espíritu más. Esta viuda recurría frecuentemente al juez. ¿Y por qué recurría frecuentemente al juez? Porque no tenía quien la defendiera. Nosotros sí tenemos abogado, Jesucristo. Aquí nos refiere a una cuarta persona. Como ya te dije, tenemos un adversario que es el enemigo. La cuarta persona somos nosotros. Aquí nos dice una palabra, te la quiero dar precisamente, por eso quiero ver los escogidos. Aquí parece como si Dios tuviera sus preferidos, como si Dios no fuera justo. Me dices, probablemente, Mari Carmen, me estás diciendo que Dios es justo y dices que Dios tiene escogidos, pues no parece congruente, ¿verdad? Pero sabes que sí lo es, porque la congruencia está en que si tú, dice la palabra de Dios, que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos sus hijos. Y dime qué padre no se hace cargo de sus hijos, sino más siendo un padre perfecto como lo es él. En la palabra de Dios nos dice que nos dio potestad de ser hechos sus hijos, pero no, porque no éramos.
porque el pecado nos separó. Pero aquí dice que si sus escogidos claman a Él, ¿acaso no nos atenderá? ¿No nos atenderá todas las situaciones con las que vivimos? Pero para clamar a Él y para estar en constante comunicación con Él, necesitamos orar. Orar es el vínculo perfecto que Dios nos deja para estar en constante comunicación. Si no oramos, vamos a estar desnutridos. Si no oramos, nuestro espíritu va a desfallecer y la carne va a estar más fuerte. Por lo tanto, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de miedo, de pánico, de tantas noticias tan terribles que hay, ¿cómo va a estar nuestra fe puesta? Por último, en el último versículo nos dice que cuando venga Jesús, cuando venga la segunda venida, ¿cómo va a encontrar tu fe? Que si va a encontrar fe en ti. La fe dice que es lo que no, la certeza de lo que no se ve. En ese tiempo de fe, en ese tiempo de enfermedad, yo tenía la certeza de que o íbamos a salir o quizás no. Pero ¿sabes qué? Sí tenía la certeza de que si no salía de esa enfermedad, Él nos prometió una vida eterna. De eso sí tenía la certeza. A diferencia de mi esposo. Porque en Juan 3:16 nos habla de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa vida eterna es de la que te hablo. Yo tenía esa certeza. Si tú no la tienes aún, mujer, amiga, hermana, yo te invito a que hagas una oración, con una oración tan fácil como: Señor, yo quiero tener esa certeza de ser tu hija, de la vida eterna de la que me hablan. La palabra de Dios habla mucho sobre eso. Yo te invito a que la leas, a que te alimentes. La palabra de Dios también nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Por lo tanto, si tú la quieres hacer el día de hoy, yo te invito a que me sigas. Alabado Padre Celestial, yo te doy gracias, mi Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Porque tú nos permites estar y acercarnos a ti. Porque en tu palabra, Señor, nos dices que no éramos tus hijos, pero con el sacrificio de tu Hijo terminamos siéndolo, Señor, por tu misericordia y por tu gracia, Señor. Padre, gracias porque nos insistes tanto en tener una comunicación contigo. Gracias porque has dejado ese vínculo hermoso para que sigamos en comunicación contigo, en esa íntima comunicación. Yo te pido por todas estas mujeres que están viendo este video, Señor, y que si alguna no tiene la certeza de ser tu hija, de que tú le ofreces una vida eterna, Señor, esta noche lo haga. Tan simple como decir: sí, te acepto. Acepto a ti como mi único Salvador. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en tu presencia y porque nos permites leer tu palabra. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y por supuesto que no olvides que viernes con viernes te compartimos diferentes temas, esperando sean de bendición para ti y hasta la próxima. Que Dios te bendiga.